Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Campamento Jurásico. Todo ha cambiado. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 16. El día del juicio final. Parte 2. La ausencia de científicos yendo y viniendo del remoto laboratorio de genética fue probablemente la primera señal de que este no era el refugio donde capear la tormenta ni el puerto seguro donde encontrar la ayuda que los niños buscaban. Aún así, Yasmina decidió guardarse estos pensamientos para sí misma, con la esperanza de que su pesimismo innato la dominara. El exterior del edificio le daba a la niña un aire amenazador y fatal. Sus afilados lados angulares se alzaban del suelo como barreras defensivas, dispuestas desafiantes contra todo aquel que se atreviera a pisar, con espesas enredaderas trepadoras que serpenteaban por el hormigón, compitiendo con palmeras y epífitas, cada una compitiendo desesperadamente por reclamar su lugar bajo la luz solar vivificante. Mientras se frotaba los brazos para quitarse el frío nervioso, Yasmina se vio atrapada por dos pensamientos contradictorios. Me olvidé de lo intimidante que era este lugar y, en realidad, es bastante bonito, en su propia forma modernista y naturalista. Si las cosas fueran diferentes, tal vez podría haber traído mi cuaderno de bocetos. Finalmente, los campistas, con una cría de dinosaurio maullando a cuestas, se agacharon por la puerta principal del laboratorio. La inquietud impregnaban el ambiente. Las luces estaban apagadas. Las estériles paredes blancas se cernían amenazantes sobre los niños en la oscuridad. El cristal y la frágil astilla de ámbar molido bajo sus talones al caminar, la preciada colección de mosquitos cayó al suelo. El hedor acre y amargo de productos químicos y limpiadores asaltó las fosas nasales de los campistas mientras, apiñados, se adentraban cada vez más en la oscuridad desconocida, señales de que los científicos, los adultos, habían huido de todas partes con una lúgubre certeza. Al encontrar su muñeca en el campo, Yasmina sintió que alguien la agarraba. Sorprendida por un instante, la atleta apenas distinguió a Sammy de pie junto a ella, se apartó lo suficiente para reajustar su agarre y luego entrelazó sus dedos con los de la vaquera. Una sensación de calidez y alivio la invadió al descubrir que caminaba en sincronía con la otra chica. Y yo que pensaba que este lugar daba miedo con las luces encendidas, murmuró Yasmina al grupo, que asintió en silencio, con los ojos muy abiertos, intentando discernir el entorno. ¿Y si no hay nadie?, preguntó Darius, intentando, sin éxito y con aprensión, hacer todo lo posible por desempeñar el papel de sabio y omnisciente segundo al mando, ya que Kenji se había autoproclamado su líder sin contemplaciones. No importa, susurró Brooklyn con desdén. Mientras encontremos un teléfono o una computadora y podamos pedir ayuda, estaremos bien escondidos aquí hasta que atrapen a esa cosa. Cosa, susurró Ben. No olvides que Toro también está ahí. Siempre eres un rayo de sol, ¿verdad, Ben?, comentó Kenji con sarcasmo. Caminando por pasillos oscuros y desolados, la atleta estaba segura de que tenía razón. Todos se habían ido. Entonces, sin previo aviso, algo se precipitó hacia los niños en la oscuridad. Instintivamente, Yaz agarró a Darius, quien lideraba el camino, y tiró de él hacia atrás. Él lanzó un grito agudo, desplomándose al instante. Yasmina, alarmada, se había olvidado de su hombro. No hubo tiempo para la culpa ni para las disculpas, ya que el sonido del metal chocando contra las baldosas del suelo donde Darius había estado hacía apenas unos momentos resonó con fuerza. Saltando entre sus amigas y la desconocida, con los brazos extendidos, Yaz empujó a las demás de vuelta al pasillo, intentando no tropezar con Darius y el estúpido y maldito dinosaurio bebé que tenían que traer consigo y que aullaba a gritos. Entonces la figura volvió a atacarlas. Plantando un pie en el suelo, la chica pateó con todas sus fuerzas con el otro, impactando algo blando. Se oyó un gruñido de su agresora al tropezar, pero se levantaron demasiado rápido para el gusto de la joven, con el arma desenvainada sobre la cabeza como un bate de béisbol. «Vamos, cabrón», gritó Yasmina, con la sangre latiendo con fuerza, los puños apretados, lista para la pelea. Para su sorpresa, la sombra dudó. «Espera, no eres», dijo la voz de un hombre antes de que se le oyera alejarse arrastrando los pies. Cegada por el repentino encendido de una luz, Yaz se protegió la mirada, conteniendo las lágrimas.
Cuando volvió a levantar la vista, vio a un hombre demacrado con bata de laboratorio blandiendo una larga varilla de metal con una rueda en el extremo, dándole la impresión de que había arrancado la pata de una bandeja metálica, lo cual, tras una inspección más detallada, era exactamente lo que había hecho. El hombre observó a los campistas, con los nervios desvaneciéndose, y luego sonrió con suficiencia. ¿Dinosaurios? Pensé que eran dinosaurios, sí, claro. Gritó Jad con la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué pasó con la emboscada? Como acabo de decir, pensé que eran dinosaurios, continuó en un tono que decía. Los niños no deberían cuestionar a los adultos. Luego, ignorando a los adolescentes que habían aparecido hacía apenas unos momentos como si fueran el titular de la semana pasada, el hombre comenzó a revisar varios archivos esparcidos sobre el escritorio. Muévanse. Gritó Brooklyn antes de que pudieran decir o hacer nada más. Empujando a los demás, arrancó un teléfono del auricular y se lo puso en la oreja, tamborileando nerviosamente con las uñas contra el escritorio. No hay tono de marcar. Dijo con voz entrecortada, presionando el botón de colgar una y otra vez en un intento de contactar con alguien, con quien fuera. Los teléfonos están muertos, niñita, y la mayoría de las luces también, entonó el hombre, girándose para sonreírle a la influencer de internet. Nosotros también, pero sigue intentándolo. Y ya que estás, sírvete un poco de pastel, añadió, señalando el gran pastel blanco que habían dejado en un rincón de la habitación. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, susurró Ben con un gesto nervioso e instintivo mientras atraía de Bumpy hacia él, apretando la espalda contra una pared lejana e intentando que Kenji se sentara con ellos al pasar. Yasmina fulminó con la mirada al desconocido durante un largo minuto, incapaz de librarse de sus dudas, pues todo en el hombre, desde su tono hasta su lenguaje corporal, le hacía sospechar. Sin embargo, dejándolo a un lado por el momento, centró su atención en Darius. Lo siento muchísimo, dijo, agachándose para ayudarlo a levantarse. Está bien, dijo Darius con una débil sonrisa, aunque en su rostro se notaba lo mucho que le había dolido. Aceptando su ayuda, Yasmina, con el brazo sano alrededor de su cuello, fue sorprendida y perdió el equilibrio cuando Darius dejó caer repentinamente todo su peso. Rodando hacia adelante, Jack logró mantener el equilibrio, pero por poco, y fue entonces cuando sintió el aliento del chico en la mejilla mientras la abrazaba. No confío en este tipo. Los dinosaurios ven mejor en la oscuridad que nosotros. Es científico, debería saberlo. Miente. Le susurró el chico al oído. No lo sabemos, susurró ella, ayudándolo a ponerse de pie y negando sus propios miedos. ¿Qué pasó exactamente aquí? Preguntó Brooklyn con voz apagada, cubriéndose la cara con las manos mientras estaba sentada en una silla, por lo que Jazz pudo ver, intentando no llorar. Sí, porque este lugar es un desastre. Se burló Kenji, moviéndose hacia el pastel. ¿Cerraste la puerta tras de ti? Preguntó el hombre, todavía preocupado por los papeles, pero ahora haciendo algo para intentar revivir también la computadora caída. Sí, asintió Sammy, acercándose de nuevo a Jazz. Creo que sí. Bien, respondió el desconocido, antes de que la sensación de tantas miradas sobre él le hiciera comprender que necesitaba una respuesta a su pregunta. Todos corrieron, se fueron en cuanto se dieron cuenta de que no era un simulacro más. Literalmente lo dejaron todo y salieron corriendo. ¿Huelen eso? No sé qué es ni cuánto tiempo es seguro respirarlo, pero bueno, mírenlo por el lado positivo, al menos no fabricaron gas mostaza al volcar todos los químicos. Miró a los niños y sonrió. La tenue penumbra le iluminaba el rostro con un brillo siniestro. Un consejo. No entren al laboratorio de química mientras husmean por aquí, no queremos que esos gases nos abrumen, ¿verdad? Un silencio incómodo invadió la sala mientras los niños se miraban, cada uno asustado, cada niño nervioso. Nadie se movió durante un largo minuto, todos sopesando sus propios pensamientos sobre esta nueva e impredecible situación en la que se encontraban, ante la certeza de la destrucción asegurada si volvían a aventurarse en la naturaleza. Fue Sammy quien rompió el silencio primero. ¿Dijiste que las luces seguían funcionando, al menos por aquí? Preguntó. El hombre solo asintió. Entonces voy al baño, a limpiarme un poco. Sonrió, señalando la sangre seca, rojiza y marrón, que le cubría el brazo y manchaba la ropa. Te acompaño, aseguró Yasmina, siguiendo a la otra chica mientras se dirigía ansiosa al baño. Más que protegerla, que lo hizo, ya solo necesitaba un momento a solas con Sammy, aunque solo fuera por su propia tranquilidad. Las luces parpadearon brevemente, antes de iluminar el interior por completo.
Los sensores de movimiento se activaron en cuanto la pareja entró. Dirigiéndose a los lavabos, la vaquera se apoyó en uno y exhaló un suspiro tembloroso antes de mirarse en el espejo. Qué aspecto tan desastroso, ¿verdad? Rió, pareciéndose al reflejo de Yasmina. Sí. Respondió Yaz. Se miraron a los ojos a través del espejo, y el corazón de Yasmina dio un vuelco, con el estómago lleno de mariposas. Tomó un puñado de toallas de papel del dispensador, sin saber cómo decir todo lo que había estado pensando, todo lo que había planeado decir al seguir a la otra chica. Así que Yaz permaneció en silencio, con los labios apretados, mientras observaba con el rabillo del ojo a Sammy lavándose el brazo en el lavabo. Escurriendo el exceso de agua, Yasmina acercó las toallas de papel y, apartando con cuidado el cabello de Sammy, comenzó a limpiar la sangre seca detrás de su oreja y por la nuca. Había sido el momento más aterrador de su vida, pensó Yasmina, no solo la caída, sino también despertar después. Su silla se había enredado en los árboles y las enredaderas al bajar, lo que había ralentizado considerablemente su descenso con la resistencia que había creado, así que golpeó el suelo con bastante suavidad, bueno, relativamente hablando. Yasmina, la primera en despertar, se tambaleó un minuto, aturdida, intentando ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando vio a Sammy, boca abajo en el suelo, inmóvil, cubierta de sangre. Yasmina se estremeció al recordarlo, al sentir el cuerpo sin vida de Sammy en sus brazos, al sentir la desgarradora certeza de que se había ido. Un recuerdo sombrío se apoderó de él después de unos minutos. Sus dedos comenzaron a temblar, sus ojos se inundaron de lágrimas mientras trabajaba con una diligencia silenciosa. Yasmina no pudo contenerlo más. Pensé que estabas muerta, susurró. Sammy dejó de fregar para mirar a la atleta en el cristal reflectante. Me desperté y estabas ahí tirado, había tanta sangre. Sollozó Yasmina. Pensé que estabas muerto y no sabía qué hacer. No, SHH. La tranquilizó Sammy, dándose la vuelta y abrazando a Yaz. Con el rostro enterrado en el hombro de Sammy, la joven se encontró incapaz de mantenerse fuerte en ese momento, y abrazándola comenzó a llorar. Estoy bien, todo va a salir bien. Prometió Sammy. Te tengo, ahora estamos a salvo. Pensé, Yasmina se atragantó aferrándose a Sammy, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de ella, inerte en su regazo, con la cabeza inclinada hacia un lado. Luchó un minuto por recomponerse y por explicar por qué se sentía así, y se separó del reconfortante abrazo, mirando a Sammy con ojos enrojecidos y llorosos. Yaz le apartó de la cara uno de los mechones sueltos, notoriamente rebeldes, de Sammy, y por fin encontró las palabras. Te amo. Apretando sus labios contra los de Sammy, Yasmina se aferró con fuerza mientras la otra chica se balanceaba hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Sin embargo, al recuperarse, Sammy giró hacia el otro lado y luego hacia atrás, girándolas en círculo, y antes de que Yasmina se diera cuenta, estaban bailando. Con un ataque de risa repentino, Yasmina, con el corazón henchido, arruinó el momento de forma muy poco romántica cuando sus dientes chocaron. Miró a Sammy con adoración antes de apoyar la cabeza en el pecho de la otra chica mientras la vaquera tarareaba una dulce canción mientras improvisaban un paso lento, y por un instante no hubo nadie más con vida. La serenidad se apoderó de Yasmina, con los ojos suavemente cerrados mientras se abrazaban, dando vueltas lentamente, en un baño semipúblico abandonado, nada menos, con los zapatos deslizándose sobre las baldosas blancas y resbaladizas mientras giraban en suaves círculos. Si tan solo pudieran quedarse así el resto del tiempo, pensó Yaz, saboreando el momento, estaría bien. Entonces, lo oyó. Un cambio en el ritmo cardíaco de Sammy, su respiración también acelerándose. Con el ceño fruncido, Yaz quiso preguntar si todo estaba bien, si podía ayudar en algo. Sin embargo, egoístamente, no quiso arruinar el momento y se abrazó con más fuerza. Yasmina empezó Sammy en voz baja, con preocupación en la voz. Hay algo que de verdad necesito hablar contigo, oh, no, pensó Yasmina tensándose, y entonces se dio cuenta de lo que acababa de pasar, había dicho la palabra con L. No dices la L mayúscula a menos que estés seguro de que la otra persona siente lo mismo, ¿y cómo iba a hacerlo? Apenas se conocían. ¿Y si Sammy solo se había besado esa noche? Espera, ¿de verdad fue solo anoche? Parecía que ya había pasado mucho tiempo, un beso y Yasmina le había profesado su amor. Era una maldita idiota. ¿Y si esto no era amor para Sammy? Yasmina se inquietó. ¿Y si esto era solo una aventura de verano? ¿Y si alguien la esperaba en casa? Yaz se sentía enferma de nervios y ansiedad, la había cagado. ¿Qué pasa?
Preguntó cuando el suave balanceo con el que se habría sentido cómoda cesó, y Sammy la empujó lentamente, a la distancia del brazo. No sé cómo decírtelo, pero, empezó Sammy, conteniendo las lágrimas, antes de respirar hondo. Empezó, pero la interrumpió la puerta al abrirse de golpe, rebotando contra la pared con fuerza. Jazz, sobresaltada, dio un salto y se giró para ver a Brooklyn de pie en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de enojo y escepticismo en el rostro. ¿Qué demonios? Gritó Yasmina. ¿Qué te pasa? ¿Yo? Preguntó la chica de pelo rosa con inocencia. No me gustan los mentirosos. Se encogió de hombros y entró con paso ligero, casi saltando al llegar al lavabo. Además, me preguntaba qué tramaban aquí. Era tan petulante y arrogante que Yasmina no pudo contenerse para no agarrarla de sus llamativas trenzas de algodón de azúcar y obligarla a comerse las baldosas. Estamos hablando, y es una conversación privada. Rechinó entre dientes. ¿Sobre qué? Preguntó Brooklyn mientras se pasaba agua fría por la cara. No es asunto tuyo, maldita sea. Gritó Jazz. Solo la mano de Sammy en su brazo le impidió subir. Qué práctico. Sonrió Brooklyn, apoyándose en el fregadero después de haber lavado casi toda la suciedad. Qué lástima no poder lavar lo feo, pensó Jazz. La habitación se volvió fría, la tensión llenó el aire con una estática electrizante mientras las chicas se observaban con hostilidad, mientras Sammy intentaba en vano frenar cualquier pelea. Fue justo cuando las partes en conflicto parecían estar al borde de la ira que la puerta se abrió lentamente. Bumpy, no, para. Gruñó Ben, manteniendo la puerta cerrada mientras la cría de anquilosaurio intentaba entrar a la fuerza, graznando e indignada porque Ben le revelara una habitación entera más allá de la puerta y tuviera la audacia de no dejarla explorarla. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Brooklyn entrecerrando los ojos mientras se giraba hacia él. Necesito ir al baño, murmuró, mirando a su alrededor con nerviosismo. Entonces, ve a usar el baño de hombres. Gritó Brooklyn, señalándole con disgusto que se fuera. Ben se dio la vuelta, mirando por donde había venido antes de volver a asomar la cabeza por el hueco. Por favor. Suplicó con voz desesperada. Claro. Sammy se encogió de hombros, indicándole que entrara. ¿Qué? ¡Qué asco! Espetó Brooklyn. Todo el mundo hace caca, dijo Sammy poniendo los ojos en blanco. ¿Entonces? Entra y mea ya. Ordenó Jazz, volviéndose hacia el chico que intentaba retirarse a toda prisa, con las glándulas suprarrenales trabajando a un ritmo frenético desde la masacre del Indominus. Dudó, mirando con aprensión a todos los demás antes de que él y Bumpy entraran corriendo en la habitación. Gracias. Susurró Ben, corriendo hacia un puesto antes de volverse hacia el animalito que saltaba tras él, emocionado. Sí, es muy divertido. Quédate aquí. ¿Por qué tienes que ser tan perra todo el tiempo? Comentó Yasmina. Dijo la olla a la tetera. Gritó Brooklyn. Se cerraron los puños, los futuros combatientes se acercaron con vehemencia cuando Sammy se interpuso entre ellos. No tenemos tiempo para esto, chicos. Suplicó, intercambiando miradas de desamparo entre sus amigos. Jazz observó la expresión de dolor en el rostro de Sammy antes de mirar fijamente a Brooklyn y suspiró. Yasmina, con la intención de no luchar, dijo. Tiene razón, y bajó. Brooklyn parecía dispuesta a discutir, pero lo pensó mejor, volvió a cruzarse de brazos y guardó silencio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Kenji mientras entraba tranquilamente y comía un generoso trozo de pastel. Hola, dijo Darius, acercándose a él. Tenemos que hablar. Ah, vale, claro. ¿Para qué sirven las reglas? Preguntó Brooklyn con sarcasmo, levantando las manos al aire mientras caminaba hacia el otro extremo de la sala. ¿En serio trajiste pastel al baño? Preguntó Yasmina, disgustada, mientras miraba al mayor, quien, a pesar de sus movimientos lentos y dolorosos, parecía estar disfrutando del momento. ¿Sí? Asintió. ¡Qué asco, Kenji! Añadió Sammy, arrugando la nariz. No, es glaseado de crema batida, muy bueno en realidad. ¿Quieres un mordisco? Preguntó empujando su tenedor hacia la chica. ¿Por qué están todos aquí ahora? Se escuchó un gemido lastimero desde el puesto. ¿Ven? Preguntó Darius, volviéndose hacia los baños. Bien, ya estamos todos aquí. ¿Podríamos ser menos? Preguntó Ben. Dios mío, dijo Kenji con una sonrisa irónica. Ben, ¿te da vergüenza hacer pis? Al no haber respuesta a la pregunta, el líder del grupo se dirigió al cubículo y metió el pie por debajo de la puerta. ¿Así está mejor? Te odio, sal de aquí.
Gritó Ben. Molesta y harta de sus constantes exhibicionismos, Yasmina se acercó a Kenji por detrás con la intención de golpearlo, pero no quería cometer el mismo error 2 veces. Recordando sus costillas, lo agarró por la espalda de la camisa y tiró. Déjalo en paz, dijo, mientras Sammy se ponía manos a la obra al mismo tiempo. No te preocupes, te cubro, Ben, aseguró abriendo cada grifo y encendiendo los secadores de manos hasta que todo el baño vibró como si un huracán pasara por él. Bumpy empezó a chillar de miedo a la maquinaria. Tras su juguetona, se agachó para refugiarse bajo la puerta cerrada del cubículo. Ben gritó algo incomprensible. Yasmina no pudo evitar reírse, dejando todo lo demás de lado, al ver su regordete trasero meneándose mientras Bumpy se apretujaba. Un minuto después, se agotaron los temporizadores y todo se apagó. La luz y el ruido se fueron apagando poco a poco. Poco después, Ben emergió tímidamente con el rostro enrojecido, con la cría de dinosaurio pegada a la cadera, como si cuestionara el juicio de Ben y reconsiderara esta nueva habitación y su potencial. Entonces, ¿de qué querías hablar?, le preguntó Yasmina de Darius, aunque no pudo evitar que su mirada se desviara hacia Sammy. No podemos quedarnos aquí, comenzó el niño, girándose para mirarlos a cada uno por turno. No, no podemos, coincidió Brooklyn, abrazándose a sí misma mientras se apoyaba contra la pared del fondo. ¿Por qué no?, preguntó Kenji, dándole la espalda al chico avergonzado al que había estado atormentando mientras se fregaba en el fregadero. O sea, los dinosaurios no van a derribar el edificio precisamente. Hay pastel y máquinas expendedoras que podemos aguantar aquí un par de días. Además, ¿Eddie parece tan malo? ¿Eddie?, preguntó Brooklyn arqueando una ceja. ¿Te dijo su nombre?, añadió Darío a la pregunta. Ajá, el pastel, explicó Kenji, señalando las letras rizadas glaseadas de amarillo. Los demás niños se miraron con creciente inquietud. ¿Qué?, preguntó Kenji con la boca llena de crema. No me gusta esta situación, dijo Darius, incapaz de explicar su desconfianza, y empezó a analizarlo todo a fondo. Este lugar está completamente abandonado, salvo por Eddie. ¿Por qué se quedaría? No sé, pero parece que está tramando algo, añadió Yaz. ¿Pero por qué?, preguntó Darius perplejo. Todos los demás se han ido, ¿qué es tan importante como para que siga por aquí? Quizás busca algo, ya sabes, como un espía, dijo Brooklyn, mirando fijamente al tejano, quien no podía sostener su mirada. Quizás, murmuró Darius pensativo. Eso explicaría lo del laboratorio, ¿y el laboratorio?, preguntó Kenji con sarcasmo, mientras guardaba los dulces. Está destrozado. Rió Darius con incredulidad. ¿No viste todos los cristales rotos? ¿Y el ámbar? ¿Y?, preguntó el niño mayor. Piénsalo, dijo Ben, que intentaba tranquilizar al pequeño dinosaurio, poniendo los ojos en blanco. ¿Cuándo fue la última vez que volcaron la vitrina de trofeos de tu escuela durante un simulacro de incendio? Fuera emergencia o no, debieron estar preparados de alguna manera para esto. ¿Ese nivel de caos ahí fuera?, preguntó, señalando con el dedo. Si eso no ocurre en una escuela llena de adolescentes alborotadores, drogados con cafeína, azúcar y un montón de hormonas descontroladas, sin duda no ocurriría en una sala llena de científicos con un alto nivel de estudios y con la cabeza fría. Dios mío, a veces hablas como si estuvieras jubilado, observó Kenji con expresión cansada. ¿Te das cuenta de que eres el adolescente mencionado, verdad? ¿Lo antes mencionado? Yasmina sonrió, siempre era gracioso cuando Kenji intentaba sonar inteligente, simplemente no funcionaba. No, Ben dio en el clavo, continuó Darius, todavía pensativo. Quizás buscaba algo escondido, o simplemente se enojó y empezó a destrozar cosas. Se dan cuenta de que estamos juzgando a una completa desconocida, ¿verdad?, dijo Yasmina, incapaz de evitar ponerse a la defensiva, cruzándose de brazos con irritación, acostumbrada a sufrir este tipo de situaciones. Estar alerta era necesario, pero esto, de alguna manera, se sentía diferente. ¿Saben lo que dicen de los libros y sus portadas? Solo enumeramos pruebas que respaldan nuestras sospechas, objetó Darius. Además, no te vi haciéndote amiga de él. Incapaz de negarlo, aunque igualmente molesta por condenar a alguien basándose únicamente en un presentimiento, guardó silencio. Además, ¿qué hay de ese olor? ¿Y si es algún tipo de gas invisible?, preguntó Brooklyn. Si algo se rompió en el laboratorio, no quiero esperar a ver los efectos a largo plazo de inhalarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Sammy, retorciéndose las manos.
Todos, pálidos, miraban fijamente sus zapatos, la rápida sucesión de horror ante el rostro sombrío de la muerte, la frenética carrera sin rumbo hacia lo desconocido, la apenas velada ilusión de seguridad, y ahora esto pesaba sobre ellos. Yasmina, destrozada, miró a Sami a través de sus pestañas. La observó allí de pie, tan perdida como los demás. Yaz, invadida por la incertidumbre, se preguntó qué se disponía a decirle y qué significaría para el concepto inexistente de ellos. No sé, entonó Darius después de un rato, secándose los ojos. Quizás descansar un rato y luego ir al parque principal a buscar a Dave y Roxie. Todos asintieron tímidamente. Al salir de la habitación, los adolescentes encontraron al desconocido trabajando con fanatismo en la computadora que por fin había conseguido arrancar. Repartidos por el laboratorio, todos se acomodaron en silencio para observarlo con cierta cautela mientras recuperaban fuerzas. Tecleando frenéticamente, sacando memorias de su bolsillo de vez en cuando. Mirando a Sami, quien estaba sentada con la cabeza apoyada en su hombro y con los ojos cerrados, Yasmina tomó la mano de la otra chica. ¿Por qué siempre se enamoraba de chicas que no podían o no querían corresponderle el amor? Se preguntó consternada. Nos alegra mucho haberlos encontrado, dijo Darius rompiendo el silencio al cabo de un rato, intentando evaluar al adulto en la habitación y cuánto tiempo más podrían quedarse. Hay un dinosaurio gigante camuflado ahí fuera, y también dinosaurios normales. Esperábamos encontrar a alguien. El parque tiene que tener un plan, ¿y cuál es? Preguntó con una sonrisa vacilante. No hubo respuesta durante varios minutos hasta que el científico levantó la vista de su puesto. ¿Me lo preguntas a mí? Preguntó con una carcajada. ¿Esa es una buena risa rara? Preguntó Sami aturdida, levantando la cabeza con un balanceo que hizo que Yaz se preocupara no solo por la pérdida de sangre, sino también por una conmoción cerebral. ¿No lo entiendes, muchacho? Se burló el hombre, mirando hacia arriba con ira e indignación. Estamos perdidos. Nadie vendrá a ayudarnos. ¿Qué pasa con Wu? Preguntó Darius. ¿Wu? Respondió el hombre con una risita. ¿Quién crees que tiene la culpa? Se volvió codicioso y, en lugar de construir dinosaurios, construyó monstruos. Mas Rani, de Arin, todos ignoran lo que realmente está pasando aquí. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Brooklyn acercándose, con los ojos entrecerrados en un gesto interrogativo. No importa. Respondió, mirando a la chica de arriba abajo mientras se acercaba. Yaz se levantó por si su hostilidad se convertía en agresión. Se había equivocado con él, podía admitirlo, a veces la fachada lo contaba todo, pero no iba a dejar que le pusiera un dedo encima a Brooklyn, al menos no antes de que Yasmina la hubiera conquistado. Esto no es un parque, declaró el hombre con un tono de calma inquietante. Es un polvorín y está detonando a nuestro alrededor. Bastaba con un pequeño proyecto demasiado ambicioso para encender la espoleta. Vamos a bajarle un poco el ritmo, Eddie, estás asustando a los niños. Dijo Kenji con su característico encanto, señalando con la cabeza de Ben, que se aferraba con los ojos abiertos a un Bumpy que dormitaba en un rincón. El hombre no pareció oírlo. Eddie. Kenji intentó sonreír con una incómoda punzada de ansiedad. El hombre se volvió hacia él con una mirada perpleja, frunciendo el ceño antes de que pareciera que algo se registraba. Miró el pastel y rió entre dientes. El estómago de Yasmina se llenó de agua helada, cada músculo de su cuerpo se tensó. Miró a Kenji, quien parecía igual de largo y tomado por sorpresa. Tenemos que irnos, ahora mismo, articuló Yaz, señalando con fuerza al suelo, pero Darius, exhausto y dolorido, se sintió abrumado por la tristeza y la desilusión a pesar de cómo había previsto las cosas y comenzó a lamentarse en voz alta. No puedo creerlo. Gritó. Eres un adulto, se supone que sabes qué hacer. Se supone que debes ayudarnos. Condujimos hasta aquí y. Espera, sonrió Eddie, sacando una unidad de disco duro del ordenador. ¿Tienes coche? Antes de que nadie pudiera reaccionar, el hombre agarró la lámpara del escritorio, la única fuente de luz de la habitación, y la estrelló contra el aparato con el que había estado trabajando, creando una lluvia de chispas. Sumido en la oscuridad, Jack se aferró a Sammy mientras todos empezaban a gritar y chillar, buscando a toda prisa a los demás. Tropezaron y se tambalearon con el desorden esparcido por el suelo. Finalmente, lograron salir a la luz abrasadora del día. Chicos, dijo Kenji frunciendo el ceño. Dejé las llaves en la furgoneta. Los niños se giraron y vieron que el vehículo negro arrancaba y se alejaba. Ni hablar. Gritó Yasmina, impulsándose como si estuviera en la parrilla de salida.
Con los pies agitados, los talones golpeando el suelo con una familiaridad reconfortante, la chica se sintió empoderada por su propia velocidad y fuerza en ese momento. La ira y el resentimiento la invadieron al alcanzar a la atleta, decidida a no dejar escapar a ese hijo de puta, no con su boleto a la supervivencia. Concentrada solo en el objetivo, la miopía de Yasmina la alcanzó cuando su espinilla golpeó algo duro. Impulsada por el impulso, cayó de cabeza, con la grava clavándose en su espalda, sobre la cría de anquilosaurio, que graznó y chilló con fuerza. ¡Qué baches! Exclamó Yaz antes de levantarse y volver a empezar. Estaba justo allí, a solo unos metros de la camioneta, cuando se oyó un terrible ruido de metal abollado al aplastarse cuando algo grande y rojo chocó contra el lateral del vehículo, lanzándolo al campo cercano. Conmocionada y asustada, Yasmina se detuvo de golpe y cayó hacia atrás. La sensación de tierra raspándole la piel de la parte trasera de las piernas no le importó mientras observaba con terror atónito cómo Toro se dirigía hacia la gran caja negra inmóvil, golpeándola con la cabeza. Observó horrorizada cómo el hombre que los habría dado por muertos trepaba frenéticamente por el interior de la furgoneta intentando escapar hacia el Carnotauro. Saltando de miedo cuando alguien la agarró del brazo e intentó apartarla, Jack se giró para ver a la vaquera instándola a huir, con la mirada fija en el hombre que chillaba, que había sido agarrado por el tobillo mientras intentaba arrastrarse debajo del coche. Siguiéndola mientras los niños corrían a refugiarse, se oyó un último grito seguido de un crujido espantoso. A su lado, Kenji, con el estómago apretado, perdió el pastel dolorosamente mientras corrían. Evitando el laboratorio tóxico, los campistas pasaron apresuradamente junto a grandes bidones azules y cargamentos, solo para encontrarse con las grandes bandas de acero de una valla. Golpeándola con los puños, Yaz se lamentó por la amarga injusticia de un dios cruel. Toro rugió y los niños se refugiaron tras un gran grupo de rocas, agazapados sin aliento. Con el pulso acelerado, Yasmina miró a sus amigos antes de ver a Bumpy, con Ben cubriéndola con su cuerpo. Toda la ira, la frustración y el miedo se descontrolaron en el pecho de la niña hasta que estalló como un volcán. Te dije que se interpondría. Exclamó Yaz, intensificando su furia con una patada inusualmente cruel al costado del animalito. Si no fuera por ella, habría llegado a la furgoneta. Añadió, tambaleándose para volver a golpear mientras la criatura balaba desesperada y Ben se movió para defenderla, recibiendo la segunda patada en la espalda. Yaz. Susurró Sammy, tirando con urgencia de la otra chica hacia atrás. Ya basta, susurró. Tienes miedo, pero ya basta. Arrepentida, Yasmina miró a Sammy con ojos llorosos, tenía razón, pero eso no impidió que Yasmina expresara su acalorada insatisfacción por el revés. ¿Por qué no pudiste dejarla atrás? Exigió Yaz una respuesta. Porque no la abandonaré como nos pasó a nosotros. Gritó el chico. No puedo. Me necesita. Y te acaba de salvar la vida. Quizás patear a un bebé sea, un bramido del Carnotauro, buscando más carne para saciar su apetito, interrumpió sus palabras. Ben tiene razón, murmuró Darius con tristeza. Estamos solos. Salimos corriendo a la camioneta, ¿de acuerdo? Todos asintieron solemnemente. Agachados, corretearon entre los grandes contenedores, usándolos para ocultar su movimiento mientras Thor buscaba y olfateaba a su esquiva presa. El suelo temblaba con la proximidad de sus pasos. Con la espalda presionada contra el frío metal, Yasmina cerró los ojos mientras Toro se acercaba, oliendo el aire. A varios metros de distancia, Kenji había arrastrado a un Ben rezagado a un escondite justo a tiempo. Esa cosa iba a matarlos a todos, pensó Yasmina, mirando fijamente a Bumpy, a quien Ben abrazaba como el estúpido corazón que era. Darius les indicó a la pareja que se unieran, pero no se arriesgarían. Fue entonces cuando al inconformista de la temeridad se le ocurrió una idea y lanzó una piedra contra una pila de tambores a lo lejos, donde resonó con fuerza. Abriéndose paso hacia ellos, los chicos parecían conejos en una trampa, con un hedor ácido a vómito pegado al mayor. Casi habían llegado y corrieron a toda velocidad hasta el final, solo Brooklyn cayó. La tableta que había estado agarrando como si ofreciera algún tipo de protección mágica desde que la encontró empezó a vibrar con fuerza. Intentando jalar a Sammy después de que su jet se separara de la mochila hacia la camioneta. En un instante de insoportable, Sammy se soltó y corrió hacia la chica de cabello rosa, que yacía paralizada por el miedo. Sin dudarlo, la vaquera la levantó del suelo y las dos corrieron. Antes de que Yasmina pudiera reaccionar, la dinosaurio nerd volvió a las andadas, golpeando un palo y llamando la atención de Toro. Yasmina, con la situación bajo control, siguió corriendo.
Al llegar a la camioneta, Yaz empujó a Kenji fuera del camino con un seco "yo conduzco". Mientras todos los demás se amontonaban, Darius se tiró al fondo de la camioneta en el último momento antes de que Yasmina pisara fuerte el acelerador y salieran a toda velocidad, con los neumáticos girando. Encogiéndose en el espejo retrovisor, Toro rugió de fastidio al ver escaparse su presa. Hubo un momento de silencio atónito antes de que todos comenzaran a gritar y vitorear con entusiasmo, la alegría de vivir venciendo una vez más a la realidad de la muerte. Fue entonces cuando la radio cobró vida. «Niños». La voz estresada de Roxie, un consuelo familiar, llegó por el altavoz. «Vamos a recogerlos. Algo está pasando. Quédense en el campamento, vamos a su casa». Inclinándose sobre el asiento, Darius agarró el dispositivo y respondió por radio. «No, vamos hacia ti». «Darius, ¿qué estás? Estamos todos bien, pero tuvimos que abandonar el campamento», continuó. «¿Qué?», gritaron Dave y Roxy al unísono. «Cuento. Un dinosaurio se comió el campamento», gritó Yaz por encima del hombro mientras conducía. «Y Jason, y mucha gente más», añadió Ben en un susurro, mientras Bumpy lo llamaba con fuerza mientras lo empujaba. «Vamos en una camioneta, atravesando la selva rumbo al parque principal», explicó Darius, y así se salvaron. Una cálida sensación de alivio invadió a Yasmina, una sensación que los demás parecieron sentir también cuando Sammy gritó. «¡Guau, lo logramos, familia del campamento!». «Mi teléfono», murmuró Brooklyn, con una profunda sorpresa, cuando algo cayó al suelo. «Lo sabía», gritó. Yasmina se giró y observó la celda rosa con la cara destrozada, antes de volver a mirar a Sammy. Su corazón empezó a latir con fuerza con una ira y un miedo diferentes. «¿Sammy?», preguntó. La chica se inclinó hacia adelante abruptamente, el choque fue repentino e inesperado, mientras la camioneta se estrellaba contra una pared rocosa. La electricidad le recorrió el cuello, y el impacto de su cabeza contra el volante fue un golpe profundo que hizo que se vieran esferas oscuras flotando en la visión del conductor. Sintió el sabor de la sangre. No podía hacer esto, pensó, desabrochándose el cinturón de seguridad y casi cayéndose de la camioneta al abrir la puerta, tambaleándose. Se le cortó la respiración, las lágrimas la abrumaron mientras se ahuecaba el labio partido y la nariz ensangrentada. La chica ignoró a los demás que la llamaban mientras se alejaba cada vez más. No podía respirar, apenas podía mantenerse en pie, con las rodillas débiles y amenazando con ceder en cualquier momento. Yasmina sintió que se ahogaba mientras oleadas tras oleadas de dolor y traición la invadían. Esto era muchísimo peor de lo que hubiera podido imaginar. Peor que una aventura, incluso peor que si la otra chica tuviera a alguien más esperándola en Texas. Sammy había mentido, nada de eso, absolutamente nada de eso era real, nada de eso significaba nada para ella. Al menos si hubiera sido una aventura breve, habría significado algo, aunque fuera algo insignificante y condenado al final. Agarrándose el pecho, con el corazón latiendo agonizantemente, Yaz sintió que iba a morir. Se había mostrado a Sammy, su verdadero yo, se lo había contado todo, se lo había dado todo como una tonta, y no significaba nada. No significaba nada, nada. Yasmina quería morir. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.